y me animo a decir que es uno de los que más conoce la ciudad, y siempre es un honor conocerlo, y en realidad ya lo conocemos, pero hablar con él, charlar con él, que nos comparta todo su saber. Y en el barrio de Constitución, sobre la calle Solís, bueno, un descubrimiento, quizás él ya sabía algo, pero nos va a contar de qué se trata. Lo tenemos en línea, Alejandro Machado. ¿Cómo está? Aprovecho para decir que además de cronista de tu ciudad, vos sos guionista, conocés muchísimo de la arquitectura de la ciudad, realizás recorridos por diferentes calles y por diferentes lugares importantes históricos de la ciudad de Buenos Aires, que ya nos vas a invitar. Pero contanos qué pasa en el barrio de Constitución, qué hay de nuevo. Bien, básicamente en el barrio de Constitución, en Solís 1835, hay una casa que es una de las casas fundamentales del Art Nouveau porteño, porque ahí vivió Carlo Bianchi. Carlo Bianchi es un escultor no tan conocido como otros que han venido acá a la Argentina, pero que tuvo una doble faceta. Fue tanto escultor como constructor. Y como constructor hizo, por ejemplo, el palacio que hoy es la Nunciatura porteña, la Nunciatura Vaticana, ahí en Alvear y Montevideo, y también el remate escultórico de la parte de atrás de la Casa Rosada, ese cuando damos la vuelta por la Rábida, que vemos ahí esas 14 figuras que coronan la Casa Rosada. Esa casa estuvo mucho tiempo intrusada, y hubo un juicio entre los dueños y estos lugares que comienzan como un inquilinato y después se complica un poco, y bueno, y las condiciones no son las mejores, pero bueno, por la presencia de menores también se protege tratar de mejorar las condiciones. Finalmente hubo un desalojo, enseguida se tapiaron esas aberturas que tenía esta casa de renta, y ahora se puso en venta en Mercado Libre por $600.000, se vendió, y ahora da toda la sensación de que están haciendo una demolición ilegal, porque ya hay un cartel que dice que próximamente va a haber 1 o 2 ambientes. El punto es que ahí hay 4 paños de 42 cerámicas esmaltadas, cada uno de esos 4 paños, y empezamos a investigar, o sea, empezamos a consultar con gente, con Pablo Chiesa, que es un especialista del patrimonio muy importante, con y cada uno empezó, viste, a meterlo en su grupo de pertenencia. Y bueno, llegamos a que esos paños son de una empresa belga muy famosa, que es la Casa Hellman. Esa Casa Hellman, al parecer, mandó algunos trabajos acá a Buenos Aires, incluido, me dice una cuenta que se llama Art Nouveau Buenos Aires, que es alguno de los paños también están en las casas de García Núñez. Así que empezamos con una gran movida, y por suerte pudimos meter la notita en Revista Lugares, para que empiece a haber una conciencia. Por supuesto que esto ya es propiedad privada, tenía una protección cautelar, pero está en lo que se llama catálogo preventivo. Claro. Y estamos justamente en un momento importante, porque justamente el gobierno actual mandó 4.000 edificios como para que queden en firme en ese catálogo preventivo, y no los 162.000, bueno, los 100.000 que había antes, no sé, era un gris, porque tenían una protección muy débil. Sí. Así que hay como un nuevo catálogo. Así que bueno, estamos esperando generar un poco de movida, a ver si se pueden remover esos. No te escucho bien, ahora paro de hablar, si me preguntas. No, la intención es que se proteja, o sea, que el gobierno de la ciudad puede llegar a comprar ese lugar, ¿no? Teniendo en cuenta el valor histórico y arquitectónico que tiene, ¿no? En realidad es un edificio intrusado por más de 30 años, así que es bastante difícil de recuperar, en tanto en cuanto toda la protección que debería tener el edificio. Por lo menos tratar de salvar esos paños, que se puede hacer un rescate. O sea, los paños son de una casa belga, como te decía, hay unas 35, o unos 30, las cerámicas son
hay unas 35 casas que aún están en pie en Bélgica con este tipo de cerámicas esmaltadas, y básicamente hay dos caminos: o que se preserve la fachada en la nueva construcción, que aún no tenemos render, o sea, no sabemos si la constructora pretende o no hacerlo, o si no, que se haga un tipo de rescate que los que son restauradores, los que son arquitectos patrimonialistas lo pueden hacer, que es cortando todo. Hay como una moladora especial con un disco especial donde vos podés cortar todo un muro, como se hace la preservación de elementos que se quieran conservar dentro de un muro. ¿Sabés lo que me hace pensar? Es que era muy común, ¿no?, a principios del siglo, hacer, venir, digamos, traer materiales y traer, bueno, todo lo necesario para una construcción de diferentes lugares del mundo, ¿no? Especialmente, bueno, Francia, como sabemos, la zona norte de la ciudad, pero ¿está en ese trayecto histórico esto? Esto incluso es creemos que es entre 1905 y 1907, o sea, es una época donde realmente teníamos una característica muy particular en Buenos Aires. No había casi árboles importantes, no había buena madera, y nosotros estamos en una meseta que estaba cruzado por riachos, y tenemos el Río de la Plata como un río absolutamente sedimentario. Entonces no había buenos materiales, no había buenas piedras, no había mármoles. Y si bien había algunas canteras en Uruguay, en Córdoba, en Tandil, no teníamos por ahí la expertise como para cortar esos mármoles, trasladarlos, cosa que sí se hacía hace 2000 años en Europa, por ejemplo, en una cantera que se llamaba Grovelona Toche, que está en el Lacio, y entonces hace 2000 años que ya los romanos trabajaban ese tipo de cosas. Entonces era mucho más fácil, como bien decís, traerlo en el lastre de los barcos, porque hay que pensar algo que hoy es muy difícil de imaginarnos. La mitad de Buenos Aires en 1869 eran extranjeros, o sea que la comunicación, por más que un barco tardase un mes en ir y un mes en volver, era constante. Las compañías de navegación eran, no te digo como McDonald's, pero las compañías de navegación, había varias compañías de navegación en el centro. No, entonces realmente... Me interesa mucho lo que decís, porque a veces pensamos que solamente es un gusto de, bueno, la Belle Époque, ¿no? Belle Époque, así se menciona, creo, sino que también había una necesidad porque no había buenos materiales para hacer buenas construcciones aquí, ¿no? Claro, el mármol de Carrara era tan abundante que esos, como el roble de Eslavonia, a mí me tocó pasar con un tren en uno de los viajes que pude hacer en algún momento, y la verdad que en todo lo que es la parte de la antigua Checoslovaquia, la antigua Yugoslavia, toda la parte de los Balcanes, es impactante la cantidad de bosques que hay. Entonces realmente esa industria era una industria. Hoy obviamente se tomaría distinto, no podemos pensar las cosas con el criterio por ahí que tenemos más preservacionista de los bosques, sino que bueno, la gente tenía que vivir y había un árbol y hacía madera para vivir, madera para perfeccionarla y sacarle un valor agregado. Y después los pisos venían completos, los pisos, los tapices belgas que hay acá realmente son muy importantes. Todo lo que tenía que ver con a nivel de funerario, la arquitectura funeraria, tanto en Chacarita como en Recoleta y en Rosario o en Córdoba, vos vas a tener que hay ónix de Grecia, hay ónix africanos, hay un montón de piedras muy importantes que no son locales. Sí, después va a empezar con todo el revestimiento de la piedra de Tandil y de Córdoba fundamentalmente, pero muchísimos de esos granitos no hablan castellano. Claro. Muy buena definición. Recuerdo que hice con vos una recorrida por la Casa Rosso, y bueno, esta impronta francesa que tiene. Bueno, ¿qué lugar nos recomendarías
visitar. Hablamos hace un tiempo y me decías, bueno, obviamente el frío da para hacer también circuitos bajo techo, ¿no? Pero ¿qué nos recomendarías en este mes? No, mira, básicamente ahora que ya viene septiembre, estamos casi llegando a la mitad del mes, básicamente, primero hoy tenemos una herramienta enorme, increíble, que son los celulares. Hoy Sí. cualquiera puede registrar una casa, una fachada bonita en ocho fotos, sacando algunos metros de diferencia, cruzando la calle para que el día de mañana uno, si ve una fachada linda, pueda reconocer lo que hay al lado en caso de no dar la dirección. La firma, si lo hubiese, y el constructor y algunos detalles lindos de la herrería, y para practicar realmente la fotografía. Hoy es espectacular la ciudad. El barrio Rawson es un barrio que es muy particular, está siendo bastante visitada, no solamente por los circuitos que yo hago, sino otros caminantes de la ciudad, porque es un barrio que si vos no vas ahí específicamente, no llegan colectivos. Es un barrio que está totalmente encerrado entre el Club Comunicaciones y la parte de agronomía. Así que ese barrio es un barrio de casas baratas, de la época de la Comisión de Casas Baratas, que le pusieron el nombre de Guillermo Rawson, que fue un médico higienista, que fue el creador de la Cruz Roja Argentina, entre otros, ¿no? Claro. Ese es un barrio muy bonito. Bueno, después tenés... Es cerca del Parque Chas, pero no es Parque Chas. No, está bastante... Esto es San Martín, y esto es San Martín a la altura del Club Comunicaciones. Sí, conozco. Lo que pasa es que está metido para adentro, es el barrio de Cortázar. Hace poco con la gente del Arqui, en Flow, hicimos con Laura Norbis 5 minutitos ahí de esos micros que tiene el formato del Arqui, lo hicimos ahí en el barrio Rawson. Y después un lugar también que tenés muy interesante, es ahora después en la floración, tipo octubre, noviembre, está muy lindo el rosedal del Parque Chacabuco, que si vos no sos del barrio no lo conocés, porque no vas a ir, no vas a dar la vuelta perimetral, es una vuelta grande. Pensá que Parque Chacabuco es el tercer parque más grande de la ciudad, después de Palermo y Avellaneda, y si no sos del barrio, obviamente, está muy lindo, se conserva algunas partes originales, pese a esa herida tremenda que fue la autopista de Cacciatore sobre el parque, ¿no? Pero realmente tiene una parte donde tiene varias pérgolas, y el rosedal es muy lindo. Es uno de los rosedales más desconocidos del barrio. Hace poco, tanto en el rosedal de Palermo como en este rosedal, se entregaron los esquejes. La municipalidad entregó los brotes después de la poda. Claro, sí, es algo, una práctica que se viene haciendo hace un par de años, ¿no? Sí, la verdad que es una idea virtuosa del gobierno de la ciudad, no sé a partir de cuándo lo hicieron, pero realmente es una movida interesante. Y bueno, tener un poquito, para el que le gustan las plantas, tener un brotecito ahí del rosedal de Palermo o de Chacabuco es realmente interesante. La verdad que la ciudad tiene un montón de espacios. Creo que es muy virtuoso lo que se está recuperando después de tantos años de reclamo la costa. Sí. El Parque de la Memoria, por ahí es algo que queda lejos, pero son lugares interesantes con mucho espacio. Sobre todo ahora, por ejemplo, hay algunos parques que se han saturado, lamentablemente. Parque Centenario, hoy para los chicos, ir con chicos, la bicisenda, los puestos, por ahí son lugares que hay que empezar a mirar un poquito más hacia el río. Hay unas sí. ¿Qué me decís de que se puede navegar al Riachuelo? La próxima tenés que hacer un recorrido por allí. Mirá, yo tuve la suerte de haber sido invitado por Fabio Márquez cuando estaba en la parte de prensa de Acumar, y tuve el privilegio de navegar el Riachuelo. Lo que pasa es que también tendría que haber una parte social, o sea, se liberó a una empresa privada y obviamente tiene un costo. También me parece que tendría que haber algún tipo de excursión social.
para que jubilados, para que niños, para personas que no tienen el nivel de ingresos esperado, pero ya es un avance, ya es un principio. Hay algo muy importante que es muy desconocido, lamentablemente, por la falta de visión que tienen muchos de los políticos que por ahí hacen las cosas bien y no las muestran. El ejemplo es Acumar. Acumar es un ámbito muy, muy poco conocido, es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, lo conforman la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y 14 municipios que tienen costas sobre el río. Se ha hecho un trabajo muy interesante, todos los 17 elementos que la conforman, para dotarle de navegabilidad, más allá de los 2 o 3 barquitos que tiene la ciudad. Pero nosotros creemos que, siempre decimos, Buenos Aires vive de espalda al río. Error, vivimos a espalda de 2 ríos, porque los límites naturales de la ciudad son la General Paz, el Riachuelo y el Río de la Plata. O sea que el Riachuelo, que es el río Riachuelo Matanza, por ahí no lo consideramos tanto. Nosotros creemos que el Riachuelo es la boca del Riachuelo, simplemente la vuelta de Rocha. No, uno puede navegar hasta el puente Alsina. Y la verdad que es muy interesante todo lo que hay ahí, fundamentalmente porque hay un patrimonio, fundamentalmente del lado de provincia, de industrias que ya no están, pero que son muy interesantes. Y que han sido relevadas por la página de Acumar. La súper recomiendo, porque tiene todo un relevamiento muy interesante, fotográfico, pero son cosas que por ahí no se dieron tan a conocer. Por suerte, como te decía, en un momento nos invitaron a 3 o 4 cuentas patrimoniales a poderlo navegar y le pudimos dar un poco de difusión. Pero son cosas que el Estado, cuando hace las cosas bien, debería publicitarlas mucho más. Seguro, la verdad, sí creo que hablando con gente de la Boca dicen, bueno, más allá de que estamos como acostumbrados a darlo por perdido casi, ¿no? El Riachuelo, por toda la historia que tiene, ¿no? Digamos, de contaminación y todo, y bueno, ahora está cambiando un poco esta historia. La gente de la Boca te dice, pero nadie puede imaginar el barrio sin el Riachuelo, ¿no? Es parte de una identidad. Y eso no lo tomamos en cuenta, pero cualquiera que es de la zona sur de la ciudad lo considera así. Lo que pasa que por ahí, a ver, vos si te pones a pensar, tanto Barracas como La Boca, si bien Barracas tuvo algún tipo de desarrollo con algunos lofts, el edificio de Alpargatas y demás, tanto Avellaneda como la parte de La Boca y de Barracas tienen muchísimo potencial a lo que, por ejemplo, en la capital de Brasil, en Brasilia, es la ciudad satélite. Nosotros estamos como muy acostumbrados a que hay cierta cantidad de población en un lado de la ciudad y el otro lado de la ciudad es casi desierto. Hay gente que va al sur de la ciudad solamente a Parque Roca cuando hubo 2 o 3 eventos de tenis y nunca más volviste a ir al sur de la ciudad. Claro, o a en el momento, manejo, ¿no? Claro, o en el momento, el que no es o sea, salvo los hinchas de San Lorenzo que van al Bajo solamente cuando juega su equipo, los fanáticos del automovilismo que van solamente al automovilismo cuando van allá, o los que van a Mataderos la feria. El resto de los días de la semana hay una parte de la ciudad muy grande donde nadie va, salvo que seas vecino. Me parece que hay una gran deuda. Por ejemplo, hablando del Riachuelo, el Museo Benito Quinquena Martín tiene, creo que, ahora está muy de moda las terrazas, ¿no? De Buenos Aires. Hay una movida, ¿no? Creo que es mundial esto de las terrazas y de mirar siempre las ciudades desde arriba, por lo menos ahora. Creo que la terraza más linda que he visto es la que tiene el Museo de Benito Quinquena Martín, que es justamente de Riachuelo. Es una postal maravillosa. A ver, siempre decimos, viste, que las citas o las salidas son siempre las mismas. Hay un planazo que es ir a comer a la Fundación Proa. La Fundación Proa tiene una terraza increíble donde vos ves todo lo que tiene que ver con, que tiene todo que ver con el viejo transbordador. Y hay algo que fue una idea muy virtuosa que siempre digo,
no importa quién tenga las ideas, lo que realmente importa es el funcionario que las aprueba, porque a nosotros se nos puede ocurrir la idea más simpática del mundo, pero si no hay un tipo que pone el gancho y que diga que se haga, esa es la verdadera importancia. Me parece que La Boca también tuvo un vuelco bárbaro con el Museo del Teatro Colón. Eso fue una idea genial, que acercó mucho público nuevo a La Boca, un público distinto. Y la verdad que la Boca, si hubiese un plan que uniese privados y algo de lo público, ¿no? Tratando de desarrollar una ciudad satélite, tanto en Avellaneda como en el sur de la ciudad, vos podrías tener barrios de una manera que porque vos, la verdad, de Barracas llegás muy rápido al centro. Y la verdad que está todavía, ahí hay que llevar gente. La única manera que vos recuperes un paisaje de cualquier lado de la ciudad, como se hizo en Detroit, como se hizo en la costa de Nueva York, bueno, sin ir más lejos, el padre de Trump hizo toda su fortuna en una parte de Nueva York que era el puerto de Nueva York, que estaba completamente abandonado, como fue Puerto Madero en su época. O sea, ¿te acordás lo que era Puerto Madero? Que era un juntadero de ratas, nadie se podía acercar ahí, estaba todo cercado en los 90. Sí. Y hoy es un paseo, no nos imaginamos Buenos Aires sin el Puente de la Mujer, sin la vuelta a tomar un cafecito ahí con esas grúas tan bien pintadas. O sea, se creó un paisaje urbano de algo que era desolado. Pero siempre el Estado tiene que estar presente. O sea, no, el mercado no se regula solo. Y si bien son límites, por lo menos tenés un pedacito, ¿no?, de río, o por lo menos una antesala al río, y eso también es maravilloso, ¿no? Se disfruta mucho. Sí, lo que pasa es que también, vos fijate la diferencia más allá de la geografía. No hay que irse a Noruega, Montevideo tiene 25 kilómetros de costanera. Sí. O sea, la verdad que sería genial poder recuperar un paseo. Yo no sé desde técnicamente por qué no se puede hacer, pero por ejemplo, que todos los años pudiese haber una regata de canotaje, por ejemplo, en Puerto Madero, que el calado de las canoas es mínimo. Sí. Vos podrías tener una interesante carrera anual que te llevaría un montón de gente a Puerto Madero. O sea, son pequeñas ideas, más allá de la maratón de Buenos Aires, que anda bárbaro, pero quiero decir, por ahí una regata de canotaje. En algún momento había un club de canotaje en Puerto Madero que hacía cursos y todo, no sé si después de la pandemia volvió, pero no. Son espacios que realmente se podrían generar a partir de una utilización de los recursos. La gente quiere salir, la gente no se quiere quedar más en la casa. La pandemia fue un detonante. Creo que hay una explosión de caminatas, más allá de la situación económica, hay una explosión de caminatas a la ciudad y la gente quiere salir. Sí, hay caminatas de geología, hay una caminata muy particular de una chica que te enseña cuáles son los árboles comestibles de la ciudad, por ejemplo. Mira vos. No tengo el nombre, pero te lo consigo en la semana, porque es muy interesante para que la entrevistes. Totalmente. Pero además, escúchame, también están muy de moda los sótanos, ¿no? No los subsuelos, sí, los sótanos, así, no sé si estoy diciendo bien, pero bueno, acá en Barracas es conocido el Zanjón de Granados, bueno, hay también los sótanos de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, pero he escuchado que en barrios como Devoto también creo que participaste o realizaste una caminata. Sí, en Devoto también, pero eso, Diego Cabales, de Revista Devoto, es un gran activista cultural que lo que está haciendo es, obviamente con costo, porque hay que prender las luces. Sí. Vos sabés lo que hoy vale prender las luces de cualquier lado, pero por ejemplo están haciendo visitas importantes a lugares que tienen, a veces no son el sótano, pero sino en realidad es la parte de administrativa, digamos, la servidumbre donde uno iba. Y eso se hace también en el Hospital Rivadavia, hay una salida. Y creo que, a ver, por más que hayan pasado 100 años en
el año pasado, creo que se cumplieron los 100 años de Tutankamón. Nosotros venimos de una cultura occidental donde todo lo que tenga que ver con túneles, fosas y todo eso está muy metido en nosotros. Más allá de las películas de Indiana Jones, hay una fascinación, tanto por los sótanos como por las alturas. Lo del rooftop que vos decías, esta moda por los rooftops tiene que ver por ahí más que lamentablemente la situación social llegó a la complejidad de que hoy es muy difícil, es muy doloroso decirlo obviamente y no es grato, pero es una radiografía de lo que está pasando, es muy difícil tomar hoy algo en la vereda. Sí. Entonces los rooftops también por una cuestión de seguridad se pusieron de moda, pero la fascinación por los túneles es impactante. O sea, uno habla de túneles y enseguida hay un montón de gente, hay mucho movimiento en redes, uno ve como un cardumen de pirañas ahí enseguida, que hay un interés muy acendrado por todo lo que tenga que ver con esto de los misteriosos túneles. Pero hay que pensar, ¿cómo? No, tal cual, pero es algo mundial, ¿eh? En Europa también hay grandes bueno, por supuesto, porque además hay una historia muy rica en ese sentido, pero a la gente le interesa. Sí, claro, las catacumbas de Roma, las catacumbas de París, incluso hay mucha gente que que se satura ahí justamente en Roma, en la Fontana de Trevi, pero ahí nomás a metros de la Fontana de Trevi, que nadie lo sabe, hay una entrada donde hay toda una casa subterránea con pasadizos y con una suerte de catacumba también, que por ahí la gente que va, montones de argentinos que iban ahí y se sacaban la fotito, no sabían que a metros, o sea, girando un poquito, hay un lugar muy interesante de todo eso. Sí, obviamente los subterráneos siempre va a tener una importancia. Bueno, de hecho, el Museo del Bicentenario, descubrir todos los restos de la aduana de Taylor, es muy interesante. Totalmente. Escúchame, ¿dónde te sigo y dónde me entero de las próximas caminatas que realizar? Me pueden seguir en Cronista de tu Ciudad en Instagram. Las caminatas son a la gorra, sin inscripción, y estamos haciendo fundamentalmente un gran esfuerzo gracias a la Manzana de las Luces. Estamos presentando una caminata con Jeremy Salvatierra, un muchacho venezolano que tiene el fondo documental de Virginio Colombo. Estamos invitando a la gente todos los 2 viernes que quedan de agosto, 17:30 en la Manzana de las Luces, Perú 272, donde estamos dando charlas absolutamente gratuitas sobre la historia de Virginio Colombo. Este viernes va a estar el arquitecto Luis Pereira, uno de los primeros en estudiarlo, y yo voy a dar otra media hora sobre las casas de renta de Virginio Colombo. Esa es la actividad gratuita. Y después los que me quieran seguir en Instagram, me mandan un privado y a partir de ahí tengo un grupo de WhatsApp donde les paso los flyers de todas las actividades. Bueno, buenísimo. A mí agregame el grupo de WhatsApp. A mí agregame el grupo de WhatsApp, porque yo te sigo, pero vos agregame por si me pierdo alguna publicación. Sí. Siempre tenemos muchas actividades y la verdad que tenemos que disfrutar esta ciudad maravillosa que tenemos. Somos privilegiados de tener una ciudad con tanta arquitectura. Esto no pasa en todos lados. Hay muchas ciudades que tienen un solo estilo dominante y acá nosotros en una sola cuadra podemos tener 7 estilos distintos. Y hay mucha gente que también está abriendo las casas. Un lindo contenido para descubrir. Totalmente. Es muy lindo, muy interesante. Bueno, un gusto siempre hablar con vos y aprender tanto. Gracias, Mariana, te espero un sábado de estos. Un abrazo, dale, un abrazo. Chau. Iremos ahí con Click Buenos Aires, que vos ya conocés quiénes son, y bueno, y con todos los que te quieran sumar. Un abrazo. Gracias, chau. Hablábamos entonces con Alejandro Machado, cronista de tu ciudad. Bueno, realmente es una persona que recorre 1, 2, 3 cuadras, pero terminás conociendo muchísimo y como decía al principio de la charla, conocés los estilos, podés quedarte con ese saber y que te sirva para comparar en tu misma cuadra, por ejemplo, quizás qué estilos arquitectónicos, qué estilos de herrería hay, así que es siempre muy enriquecedor cualquiera de las actividades que realiza él, ya sea la Manzana de las Luces o en cualquier
lugar de la ciudad de Buenos Aires, así que los invito a seguirlo. Vamos a una tanda en tu